Buenos días. Vamos a ver algunos aspectos de las generalidades de angiología y del miembro superior y posteriormente vamos a ver la que corresponde al miembro inferior. Aquí tenemos una imagen, como si hubiéramos sacado la parte anterior del tórax, la parte anterior lo que es la parrilla costal. Vemos acá el corte de las costillas. Al sacarlas nos vamos a encontrar con la imagen de las pleuras con los pulmones y también vamos a ver al corazón recubierto por el pericardio. Abajo el diafragma, este es el centro frénico. Esto que vemos acá amarillito corresponde al timo. Y vamos a ver someramente cómo van saliendo los vasos, cómo van ingresando de lo que sería la vena yugular interna y la vena cefálica. Forman el tronco venoso brachiocefálico derecho, lo mismo el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, y acá forman la vena cava inferior. La otro afluente importante es la vena cava inferior, que no la vemos, que entra desde la parte inferior, que trae la sangre de los miembros y del abdomen. En esta zona vamos a ver también por este lado la emergencia de la aorta y no se ve claramente, lo vamos a ver en otra foto posterior, y las ramas que va a dar hacia el miembro superior, que es la que nos interesan, la subclavia y la carótida, tronco brachiocefálico derecho y directamente subclavia izquierda y carótida izquierda que emergen del lado izquierdo, son ramas directas del callado aórtico. Esta es la forma de estudio de las arterias. De las arterias tenemos que conocer dónde nacen, dónde se originan, dónde terminan, por dónde pasan, qué ramas colaterales y terminales dan. En cuanto a las relaciones, obviamente va a ser más sencillo cuando las veamos en los preparados. Por eso la idea es que ustedes sepan dónde nace una arteria, dónde llega, cómo se divide, en dónde termina, y las ramas colaterales. Ya vamos a ver que hay algunas que son más importantes que otras. La idea es que ustedes puedan ir haciendo un resumen con cada arteria, con las ramas colaterales y terminales. El sistema venoso profundo, lo vamos a dividir en superficial y profundo. El sistema venoso profundo acompaña a las arterias, es bien sencillo, habitualmente son 2 venas por cada arteria. Ya vamos a ver que en el miembro superior, desde la axila hacia arriba solamente una, de la axila para abajo tenemos siempre 2 venas profundas que acompañan a las arterias. Y las venas superficiales son aquellas que son las que podemos ver o palpar en la superficie, que están por encima de la aponeurosis, en la zona del tejido celular subcutáneo. Ambas drenan la sangre venosa, una superficial, otra profunda, que finalmente van a llegar a la aurícula derecha. Los ganglios linfáticos, simplemente vamos a mencionarlos, no hay que estudiar ganglios linfáticos, sí vamos a nombrar los grupos ganglionares, saber las funciones medianamente y ubicarlos especialmente en la zona de la axila. Acá tenemos una imagen saliendo de la vascularización de todo el cuerpo. Fíjense, tenemos acá la emergencia de la arteria aorta, que pega su vueltita, en porción ascendente, callado, descendente, que no la vemos porque va por atrás. Tronco arterial brachiocefálico, que da la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. O sea que emergiendo desde el callado aórtico, las primeras ramas que da son las arterias coronarias, luego tenemos el tronco arterial brachiocefálico y luego emergiendo del callado directamente la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Es decir, la subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico, la subclavia derecha nace directamente del callado aórtico. Y finalmente tiene su recorrido que vamos a ir observando. Fíjense que la aorta no la vemos, está tapada por las vísceras, va bien pegada hacia la columna, hacia la parte posterior. Y cuando llegamos al nivel de L4 se divide en las ilíacas primitivas, que vamos a ver posteriormente cuando veamos miembro inferior. Acá tenemos una estructura del sistema venoso, como habíamos mencionado anteriormente, yugular interna, que drena la sangre de la cabeza, subclavia izquierda, tronco venoso brachiocefálico derecho, subclavia izquierda, yugular izquierda, forman también el tronco venoso brachiocefálico, en este caso izquierdo, que como ven es un poquito más largo. Se juntan ambos troncos venosos y forman la vena cava superior, que va a desembocar en el corazón derecho, en la aurícula derecha, ventrículo derecho. Aquí hacia abajo
el retorno venoso, tanto superficial como profundo, que va a desembocar en las venas cavas, que también va a llegar a la aurícula derecha. De esa manera tenemos el retorno venoso de toda la sangre del cuerpo hacia la aurícula derecha. Acá tenemos una imagen del sistema linfático. Someramente, como ustedes ven, veis una red que habitualmente acompaña al sistema venoso, drena un 10% de la sangre venosa y tiene también funciones inmunológicas. Hay dos troncos venosos que son el conducto torácico y la gran vena linfática. Vamos a ver cómo drena. Esto que ustedes ven acá es el drenaje de los ganglios linfáticos. Estos son los vasos muy finitos. Y en las zonas, por ejemplo, de la axila y de la zona inguinal, vamos a ver que existen grupos ganglionares. Acá tenemos una imagen de una zona anterior del hombro, lo que sería la parte anterior de la axila. Fíjense, acá está la clavícula, la parte que corresponde al hombro. La clavícula está cortadita, acá abajo vemos el músculo subclavio, y es simplemente para que ustedes vean el plexo braquial con arteria y vena, y estos redondelitos verdecitos que están acá son los ganglios linfáticos, ¿no? Son la cadena linfática que se encuentran en este caso en la axila. Fíjense un poquito para mostrar lo que hablamos de las arterias para ver dónde se originan. Acá tendríamos el ventrículo izquierdo, esta es la válvula aórtica. La aorta tiene una porción ascendente, un callado propiamente dicho, porción descendente, aorta torácica, abdominal, y se divide en las ilíacas primitivas, derecha e izquierda. Cada ilíaca primitiva se divide en ilíaca externa e ilíaca interna, que vamos a ver después. Observen acá cómo tenemos el tronco arterial brachiocefálico, que se divide en carótida y subclavia. Fíjense que la carótida izquierda, en este caso, nace directamente del callado aórtico, ¿sí? Y la subclavia izquierda también nace directamente del callado aórtico. Obsérvese en esta zona, tenemos en esta imagen las ramas de la arteria subclavia, que solamente tienen que saber de dónde viene, porque es continuidad, es continuación de la arteria axilar, que esta sí ya la vamos a ver en detalle. Cuando pasa por la clavícula, que está acá, acá se llama axilar, y acá se llama subclavia, en la parte superior, y abajo se llama axilar. Es decir, es la misma arteria, solamente que cambia de nombre según la región. Fíjense, acá vemos con más detalle el tronco brachiocefálico, que se divide en carótida primitiva derecha y subclavia izquierda. Acá tenemos las distintas ramas que va a dar la arteria subclavia. Vamos a ver una de ellas importante, que es la arteria vertebral, la arteria supraescapular, el tronco tirobicérvico escapular. Solamente tienen que conocer las ramas, porque cuando vean axila van a mencionarles algunas arterias y tienen que saber simplemente que son originadas en la arteria axilar. Fíjense acá con más detalle, como les comentaba, el tronco brachiocefálico, subclavia, que luego se denomina axilar, carótida primitiva. Fíjense la arteria vertebral, que la vemos acá, que se mete que ya hemos visto cuando vimos vértebras en los agujeros transversos. Y el resto de las ramas, por ejemplo acá la arteria mamaria interna, la arteria supraescapular. Bien, fíjense, cuando pasamos la zona de la clavícula, acá ya se llama axilar. Cuando sale de la axila, a nivel del borde inferior del pectoral mayor, que no lo vemos acá para poder ver bien este trayecto, vamos a ver que la arteria cambia de nombre y se llama arteria humeral o braquial, que va a terminar en la flexura del codo, dando como ramas terminales la arteria radial, que va por la parte externa, y la arteria cubital, que va por la parte medial. Finalmente vamos a ver que terminan anastomosándose, uniéndose al nivel de la mano, formando los arcos palmares, superficial y profundo. Fíjense que acá tenemos la arteria axilar, abrazándose con las dos ramas interna y externa de los troncos brachiocefálicos secundarios anteroexterno y anterointerno, que van a formar el nervio mediano. Por eso siempre el nervio mediano, cuando lo vean, van a estar siempre próximos a la arteria axilar proximalmente, y a nivel del brazo con la arteria humeral, va junto con el nervio mediano. Recordamos acá esta imagen, este nervio que está acá, como está cortado el bíceps, vemos el nervio músculo cutáneo. Aquí abajo el músculo braquial anterior. Acá se ve que está cortadito el bíceps,
con sus dos porciones en la parte proximal. Bien, acá tenemos las ramas de la arteria axilar. La arteria axilar va a dar las arterias circunflejas, como estamos viendo acá. Circunfleja posterior, circunfleja anterior. Fíjense que acá acá ya estamos en la zona que corresponde a la arteria subclavia. Tenemos la arteria mamaria externa, la arteria acromiotorácica, que es importante, y la arteria mamaria externa, las dos circunflejas y la escapular posterior. Acá tenemos una imagen con el brazo en abducción, fíjense, acá estamos con la arteria subclavia, fíjense que pasa por debajo del plexo braquial, acá tenemos el plexo braquial, acá está pasando por debajo, este músculo que está acá adelante es el escaleno anterior, y por delante del escaleno anterior tenemos la vena subclavia, quiere decir que van juntas, solamente que a este nivel está separado por el músculo escaleno anterior. Obsérvese acá, aprovechamos para marcar, este nervio que está cruzando por delante del escaleno anterior es el nervio frénico, que se va a dirigir hacia el diafragma, músculo respiratorio. Fíjense, acá vemos con detalle la arteria acromiotorácica, que es la primera rama que da la arteria axilar. Ven el ramo acromial, lo vemos por acá, ¿sí? Y un ramo torácico. Fíjense que este ramo lo vamos a ver que se va a meter por el surco deltopectoral, entre el deltoides y el pectoral mayor, que está acá cortado. Y esta venita que ustedes ven acá es la vena cefálica, que ya vamos a ver después, que es una vena superficial. Aprovechamos acá para ver entonces la arteria humeral, ¿sí? Fíjense con las dos venas, acá están las dos venitas que se están viendo. Acá tenemos parte de lo que sería el nervio mediano, fíjense por las raíces, el nervio mediano. Más posterior estamos viendo el nervio cubital y el braquial cutáneo interno. Bien, acá tenemos un esquema. Este sería un esquema muy interesante que ustedes puedan ir haciendo, marcando dónde nace, dónde termina cada arteria y marcando las ramas. En este caso, acá vemos las ramas de la arteria axilar, hacia abajo las ramas de la arteria humeral. Fíjense que se extiende entonces desde el borde inferior del pectoral mayor hasta la flexura del codo, donde da sus ramas terminales que son radial y cubital. Y acá tenemos las colaterales, una de ellas es la humeral profunda, muy importante, que recordamos que pasaba por el canal de torsión junto con el nervio radial. Colateral interna superior, colateral interna inferior. Estas arterias tienen que conocer cuáles son las colaterales que da y por dónde transcurren, someramente. No todo el trayecto, pero sí dónde la encuentran y hacia dónde se dirigen. Bien, acá tenemos un cortecito mostrando algunas de las ramas vasculares. Esto lo van a ir completando ustedes posteriormente. Bien, seguimos hacia acá abajo. Fíjense de vuelta entonces axilar acá arriba. Es la misma arteria, solamente que cambia de nombre. Arteria humeral con los ramos musculares para los músculos de la región. Colateral interna superior, colateral interna inferior. Y la humeral profunda que no la vemos porque se dirige hacia atrás. Hasta la zona del pliegue del codo donde va a dar sus ramas terminales, que son la radial y la cubital. Bien, entonces a nivel del pliegue del codo, en lo que ya vamos a ver como canal bicipital interno, vamos a ver que va a ir la arteria humeral acompañado por este nervio que dijimos que es el mediano. Siempre que está la arteria está el nervio. Acá lo vemos por dentro, más arriba está por fuera. Entra en la flexura del codo, el nervio mediano luego tiene su trayecto para inervar a los músculos del antebrazo. Y fíjense que la arteria radial cuando llega acá se va a dividir en el ramo radial y cubital. Cada una va a tener sus ramas que tienen que ir marcando para ir conociéndolas. Fíjense que la radial la vamos a ubicar en la parte externa, entre este músculo que es el supinador largo y el palmar mayor que está cortadito. Por eso se llama canal del pulso. A este nivel la arteria radial se hace más superficial y es donde tomamos el pulso radial. Cuando uno toma el pulso a nivel de la muñeca, con los 3 deditos, tomamos ahí el pulso radial. Va a estar entre supinador largo y palmar mayor. Fíjense que si vamos hacia la zona interna, vamos a ver que acá está el pisiforme, este es el cubital anterior, y vamos a ver por fuera, el nervio cubital y la arteria cubital.
a este nivel. O sea, va a estar por fuera, anatómicamente, en posición anatómica, del nervio y la arteria. Fíjense que si analizamos entonces en conjunto de la zona de la muñeca, vamos a tener el supinador largo, la arteria radial con el palmar mayor, que acá está cortadito. Acá en el medio, entre los palmares mayor y menor, el nervio mediano. Y más hacia afuera, entre palmar menor y cubital anterior, la arteria cubital y el nervio cubital profundo. Bien, pasando al sistema venoso, habíamos dicho anteriormente que se dividía en superficial y profundo. Recordamos que el sistema venoso profundo son 2 venas por cada arteria, menos desde la axila para arriba. Es decir, desde la axila para abajo tenemos 2 venas por cada arteria. De axila hacia arriba, 1 vena por cada arteria. Es decir, hay 2 venas humerales, hay 2 venas radiales, hay 2 venas cubitales. Hay 1 vena axilar, 1 vena subclavia. Esas son sencillitas porque las tenemos próximas al arco, a la arteria. Por eso son venas satélites, las profundas. El sistema venoso superficial, como comentamos, es lo que está por encima, digamos, por encima de la aponeurosis. Algunos ramitos pueden venir unidos con el plano profundo, pero básicamente es las venas que se visualizan, especialmente en la zona del dorso de la mano, que terminan uniéndose formando el arco dorsal. Esto es muy variado. Y fíjense acá se ven estas cositas blancas que ven, estas líneas corresponden a los nervios superficiales que inervan a la piel, dan la sensibilidad a la piel. Tenemos entonces, se van formando en un arco dorsal, destacándose la salvatela del quinto y la cefálica del pulgar. Fíjense acá, estas venas se van uniendo hacia adelante, ¿ven? En la zona palmar, como es una zona de prensión, se dirigen hacia afuera y van a formarse las venas superficiales. Aquí existen muchas variantes, se van nombrando también de acuerdo al lugar donde estén: radial, mediana, cubital. Fíjense que la vena mediana se divide en 2 ramas, que se llama mediana basílica y mediana cefálica, la externa. Esta va a ser la vena cefálica y la vena basílica, por dentro y por fuera de lo que correspondería al músculo bíceps. Esto es lo que denominamos la M venosa del codo. Acá tenemos venas accesorias, como la radial accesoria, la cubital posterior, la radial posterior, que van a drenar hacia la zona anterior, que es la M del codo. Entonces tenemos acá esta vena que es la vena cefálica, la vena basílica, vemos que va ingresando. La vena cefálica, fíjense que sube, es un trayecto más largo, se mete entre el deltoides y el pectoral menor, surco delto pectoral, y va a desembocar en el sistema venoso profundo, a nivel de la vena subclavia. La vena basílica, que es la medial, que va acompañada del nervio, como vemos acá, braquial cutáneo interno, va a desembocar a un nivel aproximado o prácticamente en la zona de unión de las venas humerales con la vena axilar, o sea que puede desembocar en axilar o en la humeral. Acá tenemos una imagen con el detalle, la vena cefálica desembocando en la vena axilar. Fíjense que esta ramita que vemos acá, como mencionamos anteriormente, corresponde a la arteria acromiotorácica. Respecto al sistema linfático, dijimos solamente que tenemos que conocer qué es y para qué sirve, nada más. No vamos a marcar nada porque en los preparados no se ven, sí saber cuáles son sus funciones y los ganglios. Cuando veamos axila, sí tenemos que mencionar, saber que existen grupos ganglionares, existen entre 12 y 30 ganglios, normalmente hay un promedio de 20 a 22 ganglios, que por la zona de ubicación se van a dividir en braquial, infraescapular, torácico, central e infraclavicular. Lo tenemos en esta zona. Muy bien. Con esto terminamos lo que es miembro superior y lo vamos a pasar ahora a miembro inferior.